Sí, amén. Dios nos bendiga mucho a todos nuestros hermanos que se van a conectar durante este en vivo y a los que lo van a ver después. Que Jesús les bendiga. Y les invitamos que puedan compartir, por favor, la enseñanza en los muros de sus perfiles de Facebook para que más personas puedan, a los que les interese estudiar la palabra de Dios, puedan aprender de ella. También les invitamos que nos puedan seguir en nuestra canal de YouTube, que es Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra, así tal cual. Se suscriban y le den a la campanita para que cuando subamos los videos también les lleguen las notificaciones. Nos puedan seguir también en Facebook, donde está siendo transmitida también esta enseñanza. También le pongan me gusta y seguir de los primeros para que cuando subamos algo, sea una imagen, una foto, el video, le aparezca de los primeros en su historial. Y también nos sigan en Instagram, Iglesia Pasión por la Palabra. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo número 18 de Génesis. Capítulo número 18 de Génesis. Seguimos con la enseñanza que inició en primera instancia en el versículo número 1 del capítulo número 1 de Génesis, donde decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde descubrimos también que ahí, en ese versículo en el hebreo hay 7 palabras, que es Reshit, Bara, Elohim, Aleph, Taf, Hashamayin, Aret. Las letras Aleph, Taf son la primera y la última letra del abecedario hebreo, que equivalen a la primera y la última letra también del abecedario griego, que es el alfa y el omega, donde el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Entonces nos dimos cuenta que desde el principio del primer versículo del capítulo número 1 de Génesis, Jesucristo aparece en las Escrituras. Y comenzamos desde ahí, por lo menos yo, comencé una serie que se llama La Biblia Comentada, donde hemos visto Jesucristo en el principio. Vimos también la segunda enseñanza, la naturaleza divina de Jesucristo. También vimos cómo en el capítulo también donde aparecen los 2 querubines y una espada, también vimos y separamos esa enseñanza en 2, que es Jesucristo, el que habita entre los querubines, parte 1, parte 2. La última vez vimos Agar y Jesucristo, después vimos Jesucristo es Melquisedec, y ahora vamos a ver Jesucristo y Abraham en el encinar de Mamre. Jesucristo y Abraham en el encinar de Mamre. Y dice así en el nombre del Señor Jesús, Génesis capítulo 18, verso 1. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo y a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo un árbol. Entonces vemos que en el capítulo número 18, en el verso número 1, dice que se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. La palabra apareció en el hebreo es Raá, que significa ver, observar, percibir, conocer, adquirir conocimiento, examinar, cuidar, escoger, descubrir. Y es una palabra que se usa de manera literal o figurativa. Pero en este caso vemos cómo se le aparece el Señor, que aquí en el Reina Valera dice Jehová, se le aparece literalmente a Abraham.
de manera corporal, de manera física, se le aparece. Entonces nosotros, dice la Escritura, que Jehová se le apareció. Pero nosotros también escuchamos en el Nuevo Testamento que dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo Juan, en el capítulo número 1, puede decir que a Dios nadie le vio jamás? Si en el capítulo número 18 del Antiguo Testamento dice que se le apareció Jehová. Entonces Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en el Nuevo Testamento el mismo apóstol Pablo dice, hablando de Dios, dice, al inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, el que habita en la luz inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria por siempre. Entonces, como en el Nuevo Testamento, incluso el mismo Señor Jesús le dice a las personas que estaban con Él, que en este caso eran los fariseos, les dice, ustedes nunca han visto a Dios, ni han oído su voz. Si acá mismo en el capítulo número 18 de Génesis, vemos que se le apareció Jehová. Ahora vamos a ver quién es este personaje. Entonces dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Cuando sale corriendo de la puerta, dice, y se postró en tierra. Se postró en tierra en una señal de adoración. Incluso más adelante Dios le dice a Moisés que no te inclinarás delante de nadie. Por lo tanto, Abraham se estaba inclinando no ante cualquier persona, se estaba inclinando directamente a Dios. Pero dice que este Dios venía con 2 personas más, es decir, venían 3 varones, eran 3 personas que venían. Y dentro de esas 3 personas venía Jehová. Y dice en el verso 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Habían 3 personas, pero él no se refirió a las 3 personas, él está hablando a uno. Probablemente aquel que estaba en medio. Aquellos que no han visto la enseñanza, Jesucristo es el que habita en medio de los querubines. Dice que Jesús aparece en muchas imágenes de los profetas y también aparece en el Génesis cuando aparecen 2 querubines. Incluso en la figura del arca del pacto, arriba en la tapa hay 2 querubines mirando hacia el centro, y es del centro donde salía la voz que conversaba con Moisés. Por lo tanto, es muy probable que de estos tres varones que venían directamente a conversar con Abraham, uno de ellos, el que estaba en medio, era el mismo Señor Jesucristo antes de manifestarse en carne. Y dice Abraham que él salió corriendo, dice la palabra que él salió corriendo enseguida a la puerta de su tienda y se postró. ¿Por qué? ¿Por qué fue enseguida y se postró? ¿Será que él lo conocía? Por supuesto que sí. Abraham conocía a aquel varón, a uno de esos 3 varones que venía, él ya lo había visto, porque no había sido la primera vez que Dios se le había aparecido de manera corporal. Vamos a ir al libro de Génesis, un capítulo más atrás, en el capítulo número 17, dice así, en el capítulo número 17 de Génesis. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová
y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué entonces Abraham lo reconoce enseguida cuando viene con esos otros dos varones? Es porque Dios ya se le había aparecido en otra ocasión. En el capítulo número 12, también en el versículo número 1 en adelante, capítulo número 12 de Génesis, dice: Dios llama a Abraham. Esta es la primera vez donde Dios se le presenta a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová, en el versículo número 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, en el capítulo número 18, cuando Abraham ve que esos tres personajes venían, él reconoce inmediatamente al que estaba en medio como el mismo Señor Dios Todopoderoso que se le presentó en el capítulo 17 y el Señor que le había prometido que iba a hacer de él una descendencia en el capítulo número 12. Abraham lo conocía a esa persona, y no solamente en ese momento, sino que cuando se le presenta como Melquisedec, también él lo había visto. Por lo tanto, él conocía su rostro, él conocía su estatura, él conocía sus manos, él conocía su peso, él conocía al Señor que le había hablado. Y dice así la palabra del Señor, que venían dos hombres junto con el Señor, que era Jehová, que era Dios. Estos dos hombres, muy probablemente, como lo vamos a ver después, son dos ángeles. Así como en el libro de Génesis, en la enseñanza de Jesucristo, el que habita entre los querubines, nos dimos cuenta que Jesús estaba con dos querubines. Acá también el Señor se presenta con dos ángeles. Estos dos ángeles representan, junto con el Señor, de manera figurativa, no literal. Repito, figurativa o alegórica, porque muchas personas, creyentes y acérrimos de la Trinidad, creen que aquí se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios el Padre, creemos en el Verbo que después se hizo carne, estuvo con sus discípulos, creemos en el Espíritu Santo, que los tres son un solo Dios, que se manifiesta de tres formas diferentes, pero aquí de manera literal es Jesús con dos ángeles. De manera figurativa, alegórica, representa al Padre, al Verbo, que es el Hijo de Dios, y al Espíritu Santo. Estos dos ángeles que aparecen con Jesús también representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Y cómo es Jesucristo el que está en medio del Antiguo y del Nuevo Testamento? Es por esa la razón que estoy haciendo este estudio, porque muchas personas, cuando le preguntan por dónde tengo que empezar,
¿Por dónde tengo que empezar a leer la Biblia? Y nosotros le concretamos de Génesis hasta Apocalipsis. Porque Jesucristo desde el primer versículo aparece en las Escrituras. Está en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver, y está en el Antiguo Testamento porque Jesucristo es el centro de la predicación. Jesús es el centro de nuestras vidas. En Jesús se rodea todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con Dios, se junta en Jesús. Es Jesús el que está en el Antiguo Testamento escondido, es Jesús el que está en el Nuevo Testamento escondido. Por lo tanto, si queremos conocer a Jesús, tenemos que leer la Escritura desde el principio hasta el final. Por eso dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces estos dos ángeles representan simbólicamente al Antiguo y al Nuevo Testamento, al Antiguo Pacto y al Nuevo Pacto, que comienzan con la muerte, la aparición y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Representan también nuestra vida antigua y nuestra vida pasada. Todos tenemos una vida antigua antes de que Jesús se nos hubiera aparecido. Todo lo que hace la diferencia es que se te apareció Jesús en tu vida en un momento. Lo que hace la diferencia en cada cristiano, en cada persona, en cada pastor, es que a Jesús se le apareció en algún momento de su vida y toda su vida cambió cuando apareció el Señor en su corazón. ¿Cuántos de los que están escuchando, cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús se nos apareció un día? ¿Cierto? Pero si no hay un cambio de vida, de una antigua vida a una nueva vida, es entonces porque Jesús no se ha aparecido. Ahí está la importancia de que cada persona tenga un encuentro personal con el Señor Jesús. No porque seas hijo de un pastor, no porque tus padres sean cristianos, tú eres cristiano. O yo soy cristiano, sino que cada persona debe tener su propio encuentro y su propia aparición, su propia manifestación, su propia experiencia con nuestro Señor Jesús. Entonces estos dos ángeles representan al Antiguo y el Nuevo Testamento, al Antiguo Pacto que termina con la aparición de Jesús y al Nuevo Pacto. También simbolizan nuestra antigua vida que terminó con la aparición de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra nueva vida. Porque es Jesús el que cambia nuestras vidas, es la aparición de Jesús en nuestras mentes, es la aparición de Jesús en nuestra vida, el que cambia nuestra vida, el que cambia nuestra mente, el que cambia nuestro cuerpo, el que cambia nuestra familia, el que cambia todas las cosas a nuestro alrededor, es la aparición del Señor Jesús en nuestras vidas. Si no hay un cambio de vida, es porque Jesús no se ha aparecido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es por eso que tenemos que buscar que Jesús se nos aparezca. Dice en el verso número 4 de Génesis capítulo 18, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces Abraham, al ver que se le había aparecido el mismo Dios que se le apareció en el capítulo número 12, el mismo Dios que se le apareció en el capítulo número 17, hoy se le estaba apareciendo en el encinar de Mamre. Él lo reconoce y él va aparte corriendo a buscar. Le dice: Señor, por favor, quédate conmigo aquí en mi casa. Yo voy a ir a buscar un poco de jarro con agua para lavar tus pies. Abraham era una persona que conocía al Dios que tenía. Sabía quién se le había aparecido, por lo tanto, como sabía que Él era el Dios que había hecho los cielos y la tierra, el Dios que se le había aparecido, el Dios que cumplió sus promesas, Él fue para lavar sus pies.
Y me imagino que él tiene que haberse arrodillado delante del Señor y haberle lavado los pies. Lo que representa que nosotros tenemos hoy en día que arrodillarnos delante de Dios. Porque no estamos frente a cualquier Dios. Porque Jesús no es cualquier Dios. Jesús es el Dios de los cielos. Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. Jesús es el que estaba en el principio. Jesús es el que llegó a mi vida y la cambió. Jesús es el que un día llegó a mi vida y cuando yo me sentía solo, ya comencé a sentirme solo porque Él estaba conmigo. Jesús es el que un día llegó a mi vida y cuando estaba triste, desde el momento en que Él apareció, yo comencé a ser un hombre feliz, una mujer feliz, una familia feliz. Pero no, hermano, lo que pasa es que yo estoy todo el día hablando con el Señor. Pero no es lo mismo hablar que arrodillarse delante de Dios. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, inclino, doblo mi rodilla delante del Dios, creador del cielo y de la tierra. Tenemos que arrodillarnos. Y esto habla de una adoración. Esto habla de una entrega, de un servicio. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el Dios todopoderoso. Tenemos que reconocer que Jesús es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Y si nosotros consideramos que ese es el Dios que nosotros tenemos, nosotros vamos a inclinar nuestro corazón hacia Él. Vamos a inclinar nuestros pensamientos hacia Él. Ya no importa lo que yo deseo, ya no importa lo que yo quiero, ya no importa lo que yo pienso, voy a inclinar mis pasiones, voy a inclinar mi deseo, incluso voy a inclinar mi cuerpo delante de aquel Dios todopoderoso. Debemos arrodillarnos todos los días. Debemos arrodillarnos delante de este Dios todopoderoso y todos los días reconocer lo grande que es. Arrodillarnos y levantar nuestras manos, decirle que Él es santo, santo, santo. Que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que Él es el Dios que habita entre los querubines. Que Él es el Dios de lo imposible. Que Él es el Dios que todo lo puede. Que Él es el Dios que nunca me ha dejado. Que Él es el Dios que nunca te ha dejado. Reconócelo, mi hermana, reconócelo, mi hermano, reconócelo, arrodíllate delante de nuestro Dios. Todos los días en la mañana, todos los días en el almuerzo, todos los días en la noche, arrodíllate delante de este Dios todopoderoso que se llama Jesús. Entonces Abraham se postró y le lavó los pies al Señor Jesucristo antes de manifestarse en carne. Y es este mismo Señor, ¿por qué? Porque era el Señor. Él le lava los pies porque Él era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Para Abraham no había otro Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se merece que nosotros nos arrodillemos. Se merece que nosotros nos inclinemos. Es tanto así que en el Nuevo Testamento una mujer con su perfume lo roció en sus pies, con sus lágrimas, en su cabeza, y con sus lágrimas ella lavaba los pies del Señor. Una mujer pidiendo perdón se arrodilló con sus lágrimas, le comenzó a lavar los pies, porque esa mujer sabía quién era ese Señor. Así como Abraham le lava los pies, esa mujer en el Nuevo Testamento también le lavó los pies. Y mire lo grande que es, que ese mismo Señor que había hecho los cielos y la tierra, que luego se manifestó en carne, Él, que merecía que le lavaran los pies, tomó a sus 12 discípulos, los sentó, tomó un pocillo con agua, tomó un trapo y comenzó a lavarle los pies a cada uno de ellos. Miremos la humildad del Dios creador de los cielos y de la tierra. Él, pudiendo haberse quedado en el cielo, pudiendo haberse quedado en su trono sentado, Él un día decidió venir, bajar a esta tierra y habitar con nosotros. Y no conforme con eso, le lavó los pies. El Dios que hizo los cielos y la tierra,
le lavó los pies a sus discípulos, mostrando un gesto de humildad. El Dios que lo hizo todo, que lo tenía todo, se hizo pobre, dice el apóstol Pablo, por amor a nosotros. Teniéndolo todo, que haya este sentir en vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, un nombre que es por sobre todo nombre, un nombre que echa fuera a los demonios, un nombre que hace sanidades, un nombre que liberta a los cautivos, un nombre que cambia vidas, un nombre que salva, un nombre que sana, un nombre que liberta, un nombre que ayuda. El nombre de Jesucristo. ¿Por qué Abraham le lava los pies al Señor? Primero, porque era el Dios creador. Y segundo, por la misma razón que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Es porque él conocía la Escritura que decía, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Jesús le lava los pies a los discípulos porque él sabía que eran esos pies los que iban a predicar el Evangelio a toda criatura. Y Abraham estaba lavándole los pies al Señor, porque el Señor, como lo vamos a ver, iba de camino a Sodoma y a Gomorra, porque la iba a destruir. Símbolo también de la predicación, símbolo del juicio. Entonces, Abraham le lava los pies a Dios, porque era Dios, porque era el Dios creador. Y también porque él iba con una misión. Él paró en una estación y esa estación era la casa de Abraham porque él iba a otro lugar. También el lavado de pies representa la santidad. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Que representa que debemos limpiarnos cada día de nuestros pecados. Debemos ir santificándonos, limpiándonos con esa agua pura todos los días. Nuestro cuerpo en lugar de nuestros pies. Hoy en día con el tema del coronavirus hay muchas personas que se están sacando sus zapatillas antes de entrar a sus casas. Porque en las zapatillas viene el virus y vienen otros virus más. Es porque en los pies es donde está la suciedad. Y nosotros somos símbolos de esos pies que deben ser lavados. Y nosotros mismos somos esos pies que van y predican. ¿A cuántas personas le ha predicado usted, hermana? ¿A cuántas personas le ha predicado el pastor? ¿A cuántas personas le has hablado del Señor? Nosotros somos esos pies que anuncian la paz. Y cada día nosotros tenemos que ir lavándonos de nuestros pecados, lavándonos de nuestras iniquidades, lavándonos de nuestros pensamientos. Debemos ir santificándonos cada día. Debemos ir santificando nuestros oídos con lo que escuchamos. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Es tiempo de cambiar las cosas que estamos escuchando, la música que estamos escuchando, los programas de televisión que estamos viendo. Hoy en día los cristianos ven más Netflix que la palabra de Dios. Se han visto todas las series de Netflix, pero nunca han leído un libro completo de las Sagradas Escrituras. No sabemos todas las series que aparecen en la televisión, pero no sabemos ninguna historia de la que está en la palabra de Dios. Debemos ir santificándonos completamente. Nuestros oídos, la música que estamos escuchando, las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos tocando, la forma en la que nos vestimos. Todo debe cambiar porque cuando Jesucristo aparece en nuestra vida debe haber un cambio de vida.
incluso en la forma de hablar, incluso en las palabras en las que nos expresamos. Tiene que haber un cambio, porque cuando Jesucristo llega a tu vida, te cambia la vida. Te renueva tu cuerpo, tu mente, tus oídos, tu boca, tus manos. Es por eso que Abraham le lava los pies, y nosotros somos esos pies que tienen que ser lavados, que tienen que ser purificados, que tienen que ser santificados por medio del Espíritu de Dios. Porque esta agua también representa el Espíritu de Dios. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, dice que en el último día de la fiesta se paró y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Para santificarnos, para cambiar nuestras cosas que escuchamos, para cambiar las cosas que nosotros miramos, para cambiar nuestra manera de vestir, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de hablar. Lo único que necesitamos es el poder del Espíritu de Dios que nos santifica, el poder del Espíritu de Dios que nos limpia, el poder del Espíritu de Dios que cambia nuestro ser, que limpia nuestro cuerpo, que limpia nuestra boca, que limpia nuestra mente. Necesitamos que el agua del Espíritu de Dios entre en nuestra vida, entre en nuestro corazón, y cada día, mientras nos presentamos delante de Dios, nos arrodillamos, le pidamos la presencia de esa agua de vida que corre desde su trono hasta nuestro lugar, que nos bañe con la presencia de su Espíritu Santo. Debes pedirle todos los días que esa agua te llene, que esa agua te limpie, que esa agua te santifique. Debemos pedirle a Dios que el Espíritu de Dios nos lave y nos lave más. David llegó a decir: lávame, Dios, lávame más y más de mi pecado. Debemos ser santificados, y no podemos ser santificados, no podemos ser limpiados si no es por medio del Espíritu de Dios. Debemos buscar día a día la presencia del Espíritu de Dios. Y este lavado de pies también representa el agua, representa el bautismo. Nosotros dentro de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos a ver una conexión. Que siempre el Espíritu de Dios está unido al bautismo en agua. Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo va y le dice: pero Señor, ¿cómo yo, ya siendo una persona adulta, me voy a volver a meter ahí en el cuerpo de mi mamá? Pensando que Jesús estaba hablando de manera literal. Y Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros empezamos a arrodillarnos, cuando nosotros empezamos a alabar, a bendecir a Dios, cuando nosotros empezamos a orar, es cuando comienza a bajar la presencia del Espíritu de Dios, es cuando Dios nos empieza a limpiar, es cuando Dios nos empieza a cambiar la mente, es cuando Dios nos empieza a cambiar nuestra vida, y es con esa agua cuando nosotros del Espíritu Santo nos comienza a santificar y a poner en nuestro corazón el que debemos bautizarnos. El que debemos cambiar nuestra vida, el que debemos ser sepultados y volver a resucitar por medio del bautismo. De hecho, es tan así que en el capítulo número 1 de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre está conectado en las Escrituras al bautismo, al nuevo nacimiento, donde Dios nos perdona y nos lava de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo número 11. Dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es en el bautismo donde comienza mi nueva vida. Si tú no has sido bautizado, te invito a que te bautices, que bajes al agua, que seas bautizado en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios, y dejes tu vida pasada atrás y comiences una vida nueva, una vida de cambio, una vida diferente, una vida de santificación, una vida de unidad con Jesús, una vida con Dios, una vida con el único que nunca te va a dejar, una vida con el único que nunca te va a dejar solo, que ese es Jesús. Es ahí donde comienza nuestra nueva vida. Es ahí donde comienza el nuevo nacimiento. Es ahí donde comienza el perdón de los pecados. De ahí hacia atrás, todo es borrado. Pero algunos pueden decir, pero yo ya me bauticé y caí. Y llevo 2, 3, 5 años, 10 años sin servir al Señor, y yo conozco al Señor, y yo sé, y yo sabía, yo ya me bauticé y volví a cometer los mismos pecados anteriores. Y se sienten solos, se sienten que fallaron a Dios, se sienten juzgados, incluso los mismos hermanos de la iglesia te apuntan, las mismas personas te apuntan. Lo que quiero decirte en esta hora es que Dios te va a perdonar, es que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que Él no te quiere ver caído, es un Dios que al que cae 7 veces, 8 veces lo levanta, y si son 10, 11 veces te va a levantar. No importa cuántas veces te hayas caído, Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, Dios te va a perdonar, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y Él sabía que tú ibas a caer. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, por medio de Moisés, Dios les dice de esta forma. Deuteronomio capítulo 31, verso 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigos, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Dios les estaba diciendo por medio de Moisés, le dice: Moisés, anda, diles que cuando salgan, mándale y copia todo este libro de la ley y entrégaselo, porque cuando lleguen allá, ellos van a empezar a adorar a otros dioses, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que le había puesto una columna de fuego en la noche, al Dios que le puso una nube para que no se quemaran con el sol, al Dios que le hizo sacar agua cuando tenían sed en el desierto, al Dios que les hizo traer codornices y comer carne, al Dios que les hizo comer pan del cielo, al Dios que le hizo milagros, al Dios que le hizo vencer reyes, al Dios que le hizo conquistar tierras. A ese Dios ellos lo van a dejar, y diles que este cántico va a hacerles recordar a ellos y a sus descendientes, porque yo sé que son pueblo rebelde, yo sé que son pueblo duro de servir, y se van a alejar de mí, y cuando le vengan todos esos males, ahí se van a volver, y yo los perdonaré, y yo me volveré a ellos, porque el que se volviere a mí, yo me volveré a ellos. Por eso Dios te dice en esta hora: no importa cuántos días, no importa cuántos años, no importa el pecado que hayas hecho, Dios te va a perdonar. No le hagas caso a las personas que no conocen al Dios que tenemos. Nuestro Dios es un Dios perdonador, nuestro Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Él no es un Dios mentiroso, Él no es un Dios que se equivoca. Él te llamó, y si te llamó es para salvarte, y si te equivocaste, mala suerte, malas cosas han pasado en tu vida, pero Dios te quiere dar una nueva oportunidad. No te quedes ahí en el suelo, no te quedes ahí tirado, porque nuestro Dios quiere que te levantes. Levántate y resplandece, dice el Señor, levántate y resplandece.
Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabía que ibas a caer. Él sabía que yo iba a caer. Él sabía que me iba a equivocar. Pero cuando yo conozco al Dios que tengo, pero cuando yo sé, cuando yo leo la Escritura y veo ese Dios misericordioso que perdona, yo me voy a volver a levantar sin importar lo que digan los vecinos, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que digan las personas, sin importar lo que diga la iglesia, porque el que a mí se me apareció se llama Jesús. No importa lo que te digan, Jesús te apareció, Jesús te llamó, Jesús te va a salvar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. En Génesis capítulo 18, verso 5, vamos a seguir. Y traeré un bocado de pan, dice Abraham, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En el verso 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos bajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, de los 3. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y comieron. Miren estos 3 personajes. 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era el mismo Señor. Si Jesucristo no tenía cuerpo antes de haberse manifestado, ¿cómo fue que llegó caminando? ¿Cómo fue que se sentó? ¿Y cómo fue que comió con Abraham? Es porque Él, antes de manifestarse en carne, Él siempre ha sido la imagen de Dios. Él siempre ha existido, Él es el Dios eterno. A Él se refería Juan cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era este Verbo, que era Dios mismo, el que se le presentó a Abraham. Es de este Verbo que tenía cuerpo que Adán fue formado. Cuando dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, fue a la imagen de nuestro Señor. Ese mismo Señor que se le apareció, ese mismo Señor que está sentado comiendo con Abraham. En el versículo 16, más adelante, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Se fueron los 3, junto con Abraham eran 4. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido. Amén. Dice la palabra ahí en el verso 21, descenderé ahora. Aquellos que han leído la Biblia, en el libro de Génesis, descenderé. Dice que Él iba a ir. Y me hace recordar un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Génesis también en el capítulo 11. Mire, que tenía que llegar al capítulo 18 para que lo entendiéramos. Es la historia de la Torre de Babel. Dice en el capítulo 11, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y mire lo que dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Así como Dios le dice en el capítulo número 18 a Abraham, yo descenderé, es decir, una persona, alguien con cuerpo, alguien con brazos, alguien iba caminando, dice, yo descenderé a Sodoma y Gomorra para ver qué es lo que está pasando ahí. Acá en el versículo número 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová en el verso 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El Señor bajó ahí mismo, se paseó por la ciudad que estaban construyendo, y ellos ni siquiera se dieron cuenta que el mismo Dios que había hecho los cielos y la tierra estaba caminando en medio de ellos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No nos damos cuenta del Dios que tenemos. No conocemos al Dios que aparece en las Escrituras. No nos damos cuenta cuando Dios nos está llamando. No nos damos cuenta cuando Dios nos está llamando a leer. Cuando Dios nos está llamando a predicar. Cuando Dios nos despierta en la noche para orar, no nos damos cuenta. Porque no sabemos y no tenemos una relación profunda con este Dios. Y en el verso 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí los trinitarios más acérrimos dicen, no, de nuevo, bajaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Según la figura que nosotros vamos viendo de Génesis, que Dios se aparece con dos querubines, y luego en Abraham se aparece con dos ángeles, muy probablemente cuando él dice, pues descendamos, está conversando con esos mismos dos ángeles. Fue con esos dos ángeles, así como fue con los dos a Sodoma y Gomorra, así mismo él fue en la torre de Babel y vio. Volvamos al capítulo número 18 del libro de Génesis. Entonces Dios le comienza a contar a Abraham. En el capítulo número 18, verso número 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, estos dos varones que venían con él, que vamos a ver que son dos ángeles, fueron de camino adelantando al Señor, que se quedó con Abraham. Y Abraham, para resumirlo, Abraham le empieza a decir, Señor, ¿y si hay 50 varones justos en Sodoma y Gomorra? ¿Tú destruirías a Sodoma y Gomorra? Tú, siendo un Dios justo, ¿harías caer tu ira junto con los injustos y junto con los justos? Y Dios le dice, no, Abraham, si hubieran 50, por amor a ellos, yo no lo destruiría. Señor, le dice, y si fueran 45, por amor a ellos no lo destruiría. Señor, y si fueran 40, por amor a ellos no lo destruiría. Perdóneme, Señor, si usted puede seguir leyendo. Señor, perdóneme, pero ya que he emprendido a hablar con usted, si hubieran 30 personas, ¿usted lo destruiría? No, Abraham, por amor a esos 30. Y si hubieran 20, no, Abraham, por amor a los 20 no lo destruiría. Y si hubieran 10, Señor, no, Abraham, por amor a los 10 no lo destruiría.
Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Porque un Dios que Él no es injusto. Él no va a pagar a los injustos junto con los justos. Pero lamentablemente, el único digno de salir de allí fue una persona con sus 2 hijas, que fue Lot. No habían 10 personas. Y de hecho, Lot ni siquiera era ahí, era un extranjero. En el capítulo número 19, dice así en el verso número 1, capítulo 19, verso 1, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Vio que dice que son 2 ángeles? Llegaron los 2 primeros, uno se quedó uno que es el Señor, se quedó conversando con Abraham y contándole lo que iban a hacer. Entonces se adelantan estos 2 ángeles con forma y apariencia humana, entran donde estaba Lot, entran en su casa y le dicen, toma todo lo que está en tu casa porque vamos a destruir este lugar, porque el clamor, el pecado, todo lo que hacen en esta ciudad perversa ha llegado hasta la presencia de Dios. Y aquí estamos terminando y saltémonos hasta el versículo 24, que es lo importante y lo controversial para algunos que no lo entienden. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuánto Jehová ve ahí? Vamos a volver a repetirlo. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo. A ver, ¿cómo es el asunto? Porque debería decir, Jehová hizo descender fuego del cielo y se acabó. ¿Por qué dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová del cielo? Entonces en este versículo nosotros vemos a 2 Jehová. Uno que estaba hablando con Abraham, que llegó junto con los 2 ángeles, que se sentó a comer con Abraham, luego le contó todo lo que iba a hacer, y ese Jehová dice que trae fuego y azufre de parte de Jehová del cielo. A ver, ¿dónde estaba Jehová? ¿Estaban en la tierra o estaban en el cielo? Y aquí es donde vemos la divinidad de Dios, la unidad, que es distinto que unicidad. Unidad está compuesta por 2 o más integrantes. En este caso nosotros entendemos que Dios es uno, pero no uno de unicidad, sino que uno de unidad. Dios es un solo Dios que se manifiesta en 3 formas diferentes. Uno al que nadie ha visto ni puede ver, que lo llena todo, y otro que es la imagen de ese que nadie puede ver, que la teología le llama teofanía, le pone un concepto, un nombre a eso, a esas apariciones del Jehová de los cielos, a esas apariciones físicas de Dios en la tierra, le llama teofanías. Pero no podemos negar que hay 2, y en realidad son 3. El Padre, el Verbo, que es Jesús, que se manifestó en carne, que es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo. Entonces, era este Dios que está sentado en un trono, el Verbo de Dios, el que vino a la tierra, habló con Abraham, y fue ese mismo Dios, ese mismo Verbo de Dios, el que se manifestó en carne y fue concebido por María. El Verbo de Dios, que en el Antiguo Testamento también
como lo vamos a ver más adelante, se le llama el ángel del Señor. Pero ¿cómo, hermano Daniel? Usted está hablando que son dos dioses, no. O tres dioses, no. Es un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Son tres en forma, tres en número, pero son uno en sustancia, uno en voluntad, uno en pensamiento, uno en autoridad. El Jehová que se presenta con Abraham, que es el verbo de Dios, que no es el Padre, que es el Hijo de Dios antes de manifestarse en carne, tiene la misma autoridad que Dios el Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el Dios Todopoderoso, no como creen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, Dios el Padre es Dios el Padre Todopoderoso, pero Jesús es poderoso, no es todopoderoso. Jesús, dice los testigos de Jehová, él tuvo un principio, porque Dios el Padre lo creó. Lo que la Biblia dice no es eso. Lo que la Biblia dice que Dios es uno en tres manifestaciones y el verbo de Dios siempre ha existido, por lo tanto Jesucristo es Dios, es eterno y es el creador. Es a esta figura de Dios en el cielo y Dios manifestado en forma visible, a lo que Juan le dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el que se le presentó a Abraham, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Y en el verso 18 de Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento nadie vio a Dios el Padre, nadie. Al que vieron fue al Verbo de Dios, que es Jesucristo antes de manifestarse en carne, que al mismo tiempo es Dios, pero no el Padre. ¿Está hablando puras tonteras usted, hermano Daniel? Le voy a comprobar por medio de la historia que esta es una doctrina antigua, que esta es la doctrina más antigua con relación a ese versículo, lo vamos a ver. Por favor, hermana, el Power. Voy a leer un comentario, que lo pueda proyectar, por favor, a la pantalla. Voy a leer un comentario de Justino Mártir. Justino Mártir es un cristiano que él vivió entre el año 100 y el año 162, 168. Dice así Justino Mártir, en su libro, lo escribió en el año 100. Pensemos que entre el 100 y el 168, 162. Tenemos que entender que Juan, el último discípulo del Señor, murió entre el año 90 y el año 100. Entonces este es un libro que fue escrito entre los 50 y 100 años después. No es un libro muy lejano, un libro que es un libro que tiene interpretaciones de hace 2000 años atrás. Dice así: aun cuando no me fuera posible demostrar por las Escrituras que uno de aquellos tres, de los que se le apareció a Abraham, es Dios, y es llamado mensajero, porque anuncia, como ya he dicho, a quienes quiere el Dios hacedor del universo, lo que éste demanda. Sin embargo, es razonable que a este, que apareció a Abraham sobre la tierra en forma de hombre, como los otros dos ángeles que le acompañaban, a este digo, que es Dios, antes de la creación del mundo, le tuvierais por lo que todo vuestro pueblo le tiene. Dice así, más adelante Justino Mártir, volviendo a las Escrituras, voy a intentar convenceros de que quien se dice y escribe que se apareció a Abraham, a Jacob y a Moisés, es otro que el Dios creador del universo, numéricamente, quiero decir, no distinto en sentir y pensamiento. Hay que dejar claro que Justino está diciendo son distintos solamente en forma, en número, no en sustancia, no en pensamiento, no en autoridad. Porque ante todo afirmo que jamás hizo ni habló nada, sino lo que el Dios que hizo el mundo, por encima del cual no hay otro Dios, quiere que haga y hable.
Pues bien, la escritura anteriormente citada por mí os pondrá las cosas en claro. Dice así: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió el Señor sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Por este pasaje que debemos admitir, de un modo absoluto que otro aparte del Creador de todas las cosas es llamado Señor por el Espíritu Santo. Este libro, Justino Mártir, lo puede encontrar. Déjese de andar leyendo libros de autoayuda cristiano, de predicadores como Dante Gebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado, y comience a leer libros de literatura cristiana antigua para entender la Biblia. Nosotros no necesitamos libros de autoayuda, porque ya la Biblia nos ayuda y nos anima. El libro de Irineo de Lyon, en el otro Power. Dice así, Irineo de Lyon. En la otra pantalla se puede cambiar, hermano, por la otra pantalla. Corre el mouse hacia allá, abajo, justo allá abajito. Antes, atrás. Vuelve a meterse ahí en el PowerPoint, en la pantalla principal. Eso, Irineo de Lyon ahí. Dice así, Irineo de Lyon, del año 100 y algo, en adelante. Ahí aparece en la pantalla, dice también Moisés que el Hijo de Dios se acercó a Abraham, mire, para conversar con él. Y Dios se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, en pleno calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él. Y al verlo se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Y a continuación lo que él dijo al Señor y el Señor a él. Ahora bien, 2 de los 3 eran ángeles, pero el tercero era el Hijo de Dios. Con él también habló Abraham suplicándole por los habitantes de Sodoma, para que no fuesen exterminados si al menos se encontraban allí 10 justos. Mientras discurría así sobre esto, los 2 ángeles que bajaron a Sodoma fueron recibidos por Lot. A este respecto dice la Escritura: el Señor hizo llover azufre y fuego proveniente del Señor desde lo alto del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Quiere decir que el Hijo, aquel mismo que conversaba con Abraham, siendo Señor, había recibido el poder de castigar a los habitantes de Sodoma del Señor desde lo alto del cielo, del Padre, que es Señor del universo. Abraham, pues, era profeta y vio cuánto había de suceder en el futuro, y a saber, cómo el Hijo de Dios bajó en formas humanas, conversaría con los hombres, comería con ellos, y luego ejercería el oficio de juez, por el hecho de haber recibido del Padre, Señor del universo, la autoridad para castigar. Tertuliano, otro cristiano antiguo, ahí aparece en la página. En esa pantalla, hermana, en la pantalla abajito, pínchalo, ahí hay una flecha anterior, atrás, Irineo, adelante, atrás, eso, quinto séptimo Florente, Tertuliano. Tertuliano dice esto, ahí aparece el año donde él escribió, dice: todo poder y todo juicio le fue dado a Jesús. Dice la Escritura: todas las cosas fueran hechas por él, y todo fue entregado en sus manos.
Y por tanto no hay que admitir ninguna excepción en el tiempo, pues ya no se trataría de todas las cosas, si no se incluyeran las cosas de todos los tiempos. Por tanto, fue el Hijo quien juzgó al mundo desde el principio. Él destruyó aquella torre soberbia y confundió las lenguas. Castigó el orbe con la venida de las aguas. Hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, siendo Dios de Dios. Él era quien bajaba siempre a hablar con los hombres, desde Adán hasta los patriarcas y los profetas, en visiones, en sueños, en imágenes y en enigmas, siempre preparando ya desde el comienzo aquel orden que había de conseguir en los tiempos finales. De esta suerte, constantemente estaba Dios, aprendiendo a conversar con los hombres en la tierra, un Dios que no era otro que la palabra, el verbo, que tenía que hacerse carne. Tertuliano dice que era el mismo Señor Jesucristo, el que se presentó, el que se hizo carne fue el que se presentó en el Antiguo Testamento. Atanasio de Alejandría, en su discurso contra los arrianos, que los arrianos en ese momento eran calcados a los testigos de Jehová, eran los testigos de Jehová de su época, dice así Atanasio: si piensan pues que el Salvador no fue Señor y Rey, también antes de llegar a ser hombre y soportar la cruz, sino que en ese momento comenzó a ser Señor, sepan que están pronunciando abiertamente de nuevo las palabras de Samosata, que es un hereje que creía que Jesús comenzó a existir cuando recién nació, como hombre. Él se llamaba Pablo de Samosata. Pero dice Atanasio, si como hemos leído y ya dijimos anteriormente, es Señor y Rey eterno, siendo adorado como Señor por Abraham, y habiendo dicho Moisés fue el que escribió el libro de Génesis, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Y cantando David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino es un reinado eterno. Entonces, es evidente, dice Atanasio, también que antes de llegar a ser hombre, era Rey y Señor eterno. Imagen y logos, es decir, verbo, significa logos en el griego, verbo del Padre. Y como resulta que el logos es Señor y Rey eterno, vuelve a estar a la vista de todos que Pedro no decía que la sustancia del Hijo había sido hecha, sino que se refería al señorío que ha llegado hasta nosotros cuando ha llegado a ser hombre y que ha llegado a ser Señor y Rey de todos después de habernos redimido a todos en la cruz. Lo que dice Atanasio sobre el versículo. Y lo último que voy a leer es el comentario de Cirilo de Jerusalén, ya en el siglo IV. Dice, el Cristo Señor es aquel que nació en la ciudad de David. ¿Quieres pues saber que Cristo es Señor antes de la encarnación? Para que no solo recibas por la fe lo que se te dice, sino que puedas comprobarlo con el Antiguo Testamento. Abre el primer libro, que es el de Génesis, y verás lo que dice. Hagamos al hombre, no a mi imagen, no a mi semejanza, sino a nuestra semejanza. Después de la creación de Adán dice, Dios hizo al hombre y lo hizo a imagen de Dios. ¿Quién es esa imagen de Dios? El verbo de Dios. Con estas palabras no solo se refiere a la dignidad de la divinidad del Padre, sino que también está comprendido el Hijo, para que quede declarado que el hombre no es solamente obra de Dios, sino también de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios. Este mismo Señor obra siempre con el Padre, como obró en los tiempos de Sodoma, según dice la Escritura, y el Señor hizo caer fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y sobre Gomorra.
Este mismo Señor se apareció a Moisés en cuanto éste lo pudo ver, pues el Señor es suficientemente benigno para acomodarse indulgentemente a nuestras flaquezas. Es esta figura la que vieron los apóstoles en el Antiguo Testamento del Padre, que es invisible, que lo llena todo, y el Verbo que está sentado en un trono, que tiene cuerpo, que tiene brazos, que tiene pies, que bajaba a conversar con Adán, que bajaba a conversar con Noé, que bajaba a revisar qué estaba pasando en la Torre de Babel, que bajó a ver qué onda pasaba con Agar, que se estaba escapando, que él era el mismo que había ido a conversar con Abraham cuando venía de la guerra y se le presentó como el Melquisedec, como el rey de Salem, como el rey de Paz. Es el mismo Señor ese que está en el cielo, entre medio de los querubines, y le adoran y todos se sientan y se arrodillan y le dicen: Santo, 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 eres Dios Todopoderoso. Ese mismo es el Señor Jesucristo, que se presentó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se manifiesta en carne. Es esa figura la que los apóstoles ven cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder entender. Nunca vamos a poder entender, por ejemplo, lo que Pablo, ya terminando, habla. En sus inicios de sus cartas, dice así, miren, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros vemos también en 2 de Corintios lo mismo, 2 de Corintios capítulo 1, verso 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo mismo que ve Juan cuando dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, es lo mismo que está hablando Pablo en cada carta cuando inicia. Dice: yo soy apóstol de Dios el Padre y de Jesucristo. O sea, él está viendo en el primer capítulo de Génesis, en el primer versículo de Génesis, a dos. Aunque sean uno, al mismo tiempo son dos. Y es más, son tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Pero si nosotros no entendemos esa figura, nunca vamos a poder entender bien la Escritura, cuando el Tesalonicense también dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Timoteo, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así sigue hablando de la misma forma. Una vez un hermano leía que él cree que Jesucristo no es el Padre. En realidad eso es lo que creen algunos cristianos. Creen que Jesús es el Padre. No hacen la diferencia entre Dios el Padre y el Verbo de Dios, que después se manifiesta en carne. Y él leía este versículo, yo lo escuché, como él cree en eso. Dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre, el Cristo Jesús nuestro Señor. No ponía la I, como para hacer lo que los dos eran lo mismo. Pero si entendemos bien la figura que habla el Antiguo Testamento, podemos entender lo que dice el Nuevo Testamento. Jesús les bendiga, espero no haberlos extendido mucho en la predicación, y espero que hayan sido edificados con la palabra de Dios. Así que Jesús les bendiga.